Dios les continúe bendiciendo, iglesia, hermanos, amigos y amigas. Seguimos confiando plenamente en la provisión y en el respaldo de nuestro Dios. No olvidemos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Dios sigue obrando, sanando, restaurando, porque Él lo ha prometido. Él tiene el control de todas las cosas, aunque a veces no sabemos qué hacer o estamos preocupados por algo. Pero recuerda, Dios nos dice, no temas, que aunque pasemos por aguas no vamos a ahogar, que aunque pasemos por el fuego no vamos a quemarnos, que el Señor cuida a sus hijos e hijas, que el Señor cuida a sus ovejas, y tú y yo somos sus ovejas, somos su pueblo. Queremos dar la bienvenida, todavía decirle que es un nuevo año y que dejemos el pasado, no nos dejamos afligir más por lo que ya pasó. Vamos adelante con fe, confiando en el Señor, porque Dios hace cosas nuevas y este año 2021 es un año nuevo que Dios ha preparado para bendecirnos, para que nos alegremos, para que confiemos, para que disfrutemos de la presencia del Señor. Les invito para que en esta oportunidad miremos la palabra del Señor, y quiero hablar de un tema que yo sé que en muchas ocasiones, muchas veces has estado en un dilema en tu vida sin saber qué decidir, qué hacer, qué rumbo tomar. Precisamente quiero que hablemos sobre tú decides. Vamos a pedir a Dios que nos guíe para que tomemos la mejor decisión, para que cuando tú y yo decidamos en algún asunto, podamos tener en cuenta la voz de Dios, el respaldo de Dios. Y vamos a basarnos en el libro de Génesis, en el capítulo 32, versículo 1 y 2. El libro de Génesis, capítulo 32, versículo 1 y 2, encontramos lo que dice la palabra. Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Dice el versículo 7: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Dios me ha dicho: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, que yo te haré bien. Dice el versículo 24: así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos que tu palabra, a todo aquel que oye, aquel que está atento, reciba ahora mismo bendición, reciba ahora mismo sanidad. Quiero que usted disponga su corazón, hermano, hermana, amigo y amiga, para que reciba sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús. Si está algún dolor, levanta tu mano y dile: Señor, que eso yo quiero orar por ti. Dile: Señor, sáname. Dile: Señor, sana mi cuerpo. Te entrego mis cargas, mis preocupaciones, mis angustias. Hoy recibo tu palabra y disponemos nuestro corazón para ser edificados, Señor. Bendice cada área, la familia, la economía, la restauración, la provisión económica, alimento, pero sobre todo tu presencia, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mirando entonces en cuanto a este pasaje, así miramos el contexto, y es después de que Jacob ya tenía su familia, su hogar, había trabajado muchos años y había recogido bastante de su trabajo, su familia, sus hijos. Dios le llama y le recuerda, le dice: Jacob, es hora de que regreses a tu parentela, que regreses a tu tierra. Es hora de que retomes tu llamado. Jacob estaba allí en sus labores de muchos años y decide entonces regresar. Pero cuando Jacob inicia su viaje de retorno hacia Canaán, al lugar que Dios le había prometido a su padre Abraham e Isaac, se encuentra en una encrucijada, se encuentra en un dilema, y era que su hermano Esaú se había enterado que Jacob regresaba. Y no olvidemos que años atrás, por causa de esto de la primogenitura, por todos los problemas del engaño que había hecho Jacob a su padre Isaac, recordemos que Esaú había prometido hacerle daño, había prometido matar a su hermano Jacob. Entonces, cuando Jacob regresa, llega a un lugar, a este campamento, y recuerda, y Dios le dice:
Dios le bendice, Dios aparece allí con su presencia, pero Jacob dice que se encontraba, como dice el versículo 2, en medio de dos campamentos, en medio de un dilema. No sé tú si has pasado o estás atravesando por algo muy parecido, tener que confrontar una situación difícil. Sabes que Dios te ha llamado, sabes que Dios te ha indicado el camino, pero tienes que enfrentar una situación difícil. En el caso de Jacob, era que su hermano venía a su encuentro y muy probablemente las intenciones de su hermano Esaú era acabarlo o destruirlo o asesinarle. Ese dilema le tocó entonces a Jacob tener que tomar una decisión: confiar en el respaldo de Dios o desesperarse. Correr de un lado a otro desesperadamente era una opción, o quedarse quieto, orar a Dios y esperar su bendición. Debía que enfrentar y tomar una decisión clave, determinante en su vida. Lo que Jacob decidiera aquí iba a determinar el rumbo de su vida, de su familia, de todo el futuro de su vida y familia. Iba a ser determinante. Por eso quiero que hablemos sobre 3 pasos que yo sé que va a ser de gran ayuda para cuando enfrentes un dilema que no sabes qué hacer, pero quieres hacer las cosas bien, pero hay presión para hacerlas de otra manera. Tú quieres hacer las cosas correctamente, aunque sabe que te va a costar, pero alguien te dice, no, hay otro camino, hay un desvío, pues tú dices, no, no debe de ser así. Yo quiero hacerlo bien, pero hay algo difícil, un dilema. Quiero entonces que, basados en este pasaje, vamos a encontrar 3 pasos. Y el primer paso que quiero recomendarte para cuando enfrentes una decisión difícil o tengas que tomar una decisión difícil, un dilema, una encrucijada, el primer paso es seguir el plan de Dios, seguir las directrices que Dios te ha dado a través de su palabra. Por eso, al leer la Biblia, encontramos que Dios nos da coordenadas, nos da pasos. Al oír la voz de Dios, entonces, como primer paso, seguir su plan sin desviarnos a derecha o a izquierda, pase lo que pase, sin alterarlo. Ante todo, ante cualquier circunstancia, voy a seguir el propósito de Dios, voy a seguir el plan de Dios, voy a seguir lo que Dios me dice en su palabra. Fue el primer paso que hizo Jacob, y lo encontramos acá, donde estamos en Génesis 32, donde dice el versículo 1, y Jacob siguió su camino. Jacob siguió su rumbo. ¿Cuál rumbo? El que Dios le había indicado, como está en el verso 9. Y en el capítulo 30 también y 31, Dios le dice, Jacob, regresa a Canaán, regresa para que retomes el llamado, que retomes el plan de Dios. Continuó el rumbo, continuó su viaje. Y es lo que yo te digo hoy. Vamos a continuar el llamado, vamos a continuar el viaje, vamos a continuar el plan que Dios nos ha trazado, porque de esta manera, como dice el versículo 9, Dios le dijo a Jacob, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Como dice allá el Salmo 23, 4, cuando dice, y el verso 5 dice, ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Cuando obedecemos, cuando oímos la voz de Dios a través de su palabra, cuando te levantas en la mañana a orar y decir al Señor, no sé qué hacer, si tomo esta decisión, no tengo claridad, si debo de hacerla o no. Cuando sientas ese dilema es porque debes de esperar. Debes de esperar. Si no hay paz en tu corazón, entonces espera y te postras y mira la palabra y escucha la palabra y escucha esas melodías cristianas que edifican, que bendicen. Y cuando veas que la palabra del Señor te da orientación, sientes paz, sabe que es algo bueno, algo sano, entonces va a dar pasos, porque Dios te dice, hijo, adelante, o Dios te dice, hija, espera, o Dios te dice, no sigas por ese camino, o no firmes ese negocio, o no aceptes ese viaje. Pero te vas a dar cuenta cuando ves en la palabra y sientes la paz de Dios, sientes el respaldo del Señor. Continuó su viaje, no se desvió ni a derecha ni a izquierda. Escúchalo bien. Mira cómo dice el verso 1 del 32 de Génesis. Jacob siguió su camino. Una vez que salió de donde estaba, donde trabajó tantos años, en dirección al llamado de Dios, no se devolvió más, no miró atrás, no salió a un lado o al otro, siguió su camino, siguió el propósito de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable
y perfecta, como dice Romanos 12:3. Entonces sigamos, pase lo que pase, sigamos confiando, aunque esto implique tener que confrontar un pasado lleno de temor, de angustia, como dice allí el versículo, dice entonces el versículo 7, dice Jacob tuvo gran temor y se angustió y tuvo miedo, pero siguió su viaje. El segundo paso que quiero que tengas en cuenta hoy para tomar decisiones difíciles, pequeñas o grandes, es decisión ante las dudas. Estoy seguro que cuando estamos a punto de tomar decisiones, van a venir dudas. Es muy probable que eso pase. Dice entonces que Jacob estaba allí en esa encrucijada. ¿Qué hago, Señor? Con miedo, angustiado. Mi hermano me va a buscar para hacerme daño. Entonces me imagino a Jacob, dice allí la palabra, tenía miedo, angustia. ¿Qué hago? Me quedo quieto, avanzo, me devuelvo, busco a quien le digo que me ayude. Pero no olvidemos, en momentos en que nos asaltan las dudas, a veces no nos damos cuenta que en los momentos más difíciles Dios ha prometido estar con nosotros. Escúchalo bien. Mire cómo dice el verso 1, dice, Jacob siguió su camino, pero la segunda parte del versículo 1 dice, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Jacob se estaba preocupando injustificadamente. Mira lo que dice el verso 1 y mira cómo se contrasta con el verso 7. Dice que ángeles de Dios salieron a su encuentro, la presencia de Dios. Pero luego dice el versículo 7, que él se angustió, dice que él tuvo temor. ¿Por qué temer si Dios te ha dicho que Él está con nosotros? Es una reacción natural, sí. Una reacción normal, humanamente, sí, yo te entiendo. A veces, pastor, siento temor, no sé qué hacer. Pero yo te digo ahora, cuando el Señor dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, créalo, porque así es, y Él cumple su palabra. Entonces, ante ese gran conflicto que enfrentaban muchas veces, ese gran dilema, decidir qué hacer cuando tratan de venir invitaciones para desviarnos del rumbo, desviarnos del camino, tener claridad del plan de Dios, superar cualquier duda, porque los problemas van a tratar de sembrar duda para ver si te equivocas de decisión y dices sí cuando tienes que decir no, o dices no cuando tienes que decir sí. Por eso entonces el resultado es un tiempo en la presencia de Dios, tiempo para escuchar su voz, tiempo para confiar en el respaldo del Señor. Dios nos dice avanza, entonces voy a avanzar con tranquilidad, en paz. Dios te dice detente, entonces me detengo o espero. Obedecer y confiar en Dios o huir. Enfrentar la duda, el dilema, o quedarse quieto o desviarse. Yo te invito hoy para que decidas lo mejor, y es oír la voz de Dios, la guía y el respaldo de Dios. Yo sé que no es fácil enfrentar momentos difíciles, pero estoy seguro que Dios guiará a lo mejor en nuestras vidas. Nos dará la sabiduría y el respaldo para hacerlo. En tercer lugar, o el tercer paso que quiero invitarte a tomar en este momento difícil, cuando estás en una encrucijada que no sabes qué hacer, el tercer paso, determinación. Supera el miedo. Supera el miedo. Aun cuando ya tenemos claridad que es lo que Dios quiere, a veces nos da miedo de decir, bueno, lo hago, voy a hacerlo. Ya estoy seguro que Dios, ese es el propósito de Dios, ya superé las dudas. Entonces el tercer paso es superar el miedo, la angustia con determinación, resistirlo. Como dice allí la palabra, el versículo 26, y dijo Jacob, voy a luchar, voy a perseverar hasta que me bendigas. Fue la persistencia que tuvo Jacob. No olvides esto que voy a decirte a continuación. Siempre las grandes bendiciones son precedidas por tiempos de prueba. Las grandes bendiciones, para cuando llegan, antes hay que enfrentar momentos de prueba, pasar momentos de prueba, momentos difíciles, pero es donde afianzamos nuestra fe, nuestro carácter, aprendemos a oír la voz de Dios, a tener claridad. Cuando es no, decimos no sin miedo. Cuando es sí, sabemos sí. No estamos tomando decisiones apresuradas. Ojo con esto. Muchos quieren tomar decisiones apresuradas. Le dicen no a la chica, nos casamos. Bueno, mañana le digo no. Ella le va a decir espera, yo voy a orar, voy a ayunar, necesito tiempo. Eso está bien.
que un viaje al extranjero que tienes que decir en 3 días. No, tú dices, no, yo espero, voy a clamar, voy a orar, voy a pedir la guianza de Dios y cuando tenga paz, tranquilidad, lo hago. Y una vez que tengamos la tranquilidad, después de tomarnos el tiempo, vamos a dar ese paso. No olvides, los momentos de prueba nos llevan, cuando superamos bien, a grandes éxitos, metas que alcanzamos, bendiciones que Dios quiere darnos en gran manera. Vemos entonces, ante este tercer paso, vemos el versículo 24. Todos estamos en Génesis 32. El versículo 24 dice: así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Quiero que mires esto. Yo sé que a veces tenemos temor, miedo, angustia, pero mire, Jacob quedó solo. Ese miedo de que su hermano le iba a hacer daño, ahora él queda solo, protege a su familia y esa noche está en el campamento. Recuerda, 2 campamentos. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Esa noche quedó a solas delante de Dios, quedó solo con aquel ángel. No tengas temor cuando estamos a solas con Dios. No es un castigo. Cuando alguien dice, se refiere de una manera despectiva y vas a ver el rostro de tu creador, alguien dice, no me digas eso, estás deseando que muera. No, en este caso está diciendo es que Dios quiere que estemos a solas con Él, que le escuchemos, que nos esforcemos, que no tengamos temor, que no tengamos miedo cuando pasemos esa noche orando, esa madrugada orando delante de Dios, diciéndole, Dios mío, ayúdame a tomar la mejor decisión, no sé qué hacer. Entonces podemos decir, ¿qué hacer? Cuando no sabes qué hacer, lo mejor que hay que hacer es buscar de Dios. Cuando no sabemos qué hacer, se quedó solo, no como un castigo, no, él asumió esa prueba. Vemos acá un hombre que empieza a ser transformado, Jacob, a ser cambiado, renovado. Y la Biblia nos menciona en muchas ocasiones. Yo cada rato me imagino cómo hacía Moisés para pasar 40 noches, 40 días allá en el monte Horeb, hablando con Dios. Lo acompañaba Josué, pero Josué quedaba en la mitad de la montaña y había una parte que ya seguía Moisés solo. Uno humanamente dice, uy, pero ¿cómo haría 40 días, 40 noches allá en la parte más alta del monte Horeb? Alguien pensaría, bueno, si va a estar más de un mes allá, tendría que llevar unos costalados de alimento, de comida, muchas cosas. No, él no subía nada de esas cosas. Dice, pero alguien también se preguntará, pero ¿cómo hacía Moisés allá orando a Dios en la vigilia, orando 40 días, 40 noches? ¿Qué haría? Muchos, si van a orar en la iglesia o en la casa 10 minutos ya están cansados, no encuentran qué hacer o qué decir. Es porque pensamos que la presencia de Dios, que estar a solas con Dios es castigo, cuando es todo lo contrario. Alguien mencionaba, y es muy probable, dice que la gloria de Dios, la presencia de Dios vitalizaba, la gloria de Dios vigorizaba el cuerpo de Moisés, le daba fuerza. Mire que Moisés bajaba de allí y no bajaba enfermo o débil, a punto de morir, no, él bajaba de allí después de 40 días y 40 noches, fuerte, vigorizado. La misma presencia de Dios lo nutría. Escúchalo bien, la presencia de Dios lo nutría, lo bendecía. Cuando estamos a solas con Dios y nos disponemos a oírlo, allí es cuando nuestros oídos, nuestros ojos se tornan más claros y aprendemos a tomar las mejores decisiones, porque vemos los pro, vemos los contra, lo que está a favor o no, porque escuchamos calmada y detenidamente la voz de Dios, su palabra, sentimos paz. No tengas temor, dices, quedó solo y luchó. Era evidente que Jacob estaba en una situación difícil. Recuerda, toda su familia y la amenaza de su hermano, que posiblemente venía a asesinarle, a matarle, pero Jacob estaba olvidando algo. Era que allí había otro campamento. Tal vez sus carpas estaban allí, pero también estaba el campamento de Dios. De ahí viene el significado de Mahanaim, dice el verso 2, 2 campamentos. Estaba allí Dios también. Dios estaba allí morando con él. No lo olvides, por favor. La presencia de Dios está allí cuando lo invocamos. Y dice el verso 26, para superar el miedo, dice, entonces Jacob, el ángel le decía, déjame
Y Jacob le dijo, no te voy a dejar si no me bendices. Persistir en encontrar la respuesta en Dios. Persistir, insistirlo. Esto le llevó a que Jacob experimentara 3 bendiciones muy importantes. Y quiero que usted tenga en cuenta. Por haber Jacob insistido en el paso 1 de seguir el plan de Dios, en el paso 2 de decidir ante las dudas y en el paso 3 de superar los miedos, mira que tuvo 3 bendiciones. La bendición número 1, pudo sanar su pasado. Ya no se llamará más Jacob. Recuerda que Jacob significaba engañador, aquel que la fama de su pasado de engañador, de alguien que su hermano decía, tú me robaste la primogenitura, yo tenía el derecho a ser el mayor, tú me la quitaste. O cuando fue ante el padre, su padre Isaac, Dios le ayudó a sanar y ya no se llamaba Jacob, sino Israel, príncipe de Dios, que luchó, que se esforzó en tomar la mejor decisión. Su pasado fue sanado. Dios sanó su pasado. Lo mismo Dios va a hacer en tu vida. Lo mismo va a hacer Dios en tu hogar, en tu familia. Va a sanar tu pasado. Dice la bendición número 2. Dice Saúl y su hermano y Jacob, este par de hermanos que tenían, Esaú, perdón, que tenían una guerra, un conflicto, tanto de una amenaza de muerte que había hecho Esaú contra Jacob, pudo reconciliarse. El segundo resultado, la segunda bendición que Jacob obtuvo es que logró reconciliarse con su hermano. Para mí este es uno de los textos más hermosos que hay en la Biblia. Y no me avergüenzo decir que la primera vez que yo leí este pasaje, no pude evitar llorar de alegría. Dice el capítulo 33 de Génesis, el versículo 4, dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Hermanos, hermanas, es un reencuentro. ¿Qué reconciliación? Yo sé que a veces hay dificultades, hay temores. Yo sé que hay veces equivocamos, herimos a nuestro hermano y hermana. Pero mire lo hermoso cuando se reconcilió con su hermano, con su familia, se reconcilió, retomó, se reconcilió con Dios. Y la tercera bendición que tuvo Jacob por haber dado estos pasos es que retomó su legado. No olvides algo importante, es que Jacob era hijo de Isaac, Isaac hijo de ¿quién? De Abraham. ¿Cómo así? Abraham, Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir y que iba a hacer bendición a todas las naciones. Él iba a hacer bendición. Sobre Jacob estaba ese legado. Jacob retomó su legado. Su misión de vida era hacer bendición a las naciones. Como dice Génesis capítulo 12, verso 2, Dios le recuerda a Abraham, tus hijos van a poblar la tierra y van a ser de gran bendición donde vayan. Esa promesa, esa visión de vida estaba sobre Jacob y Jacob aquí retomó ese legado. ¿Y todo por qué? Porque tomó la mejor decisión. Por favor, hermano, hermana, amigo y amiga, ese valle de la decisión en que tuvo que enfrentar Jacob en este momento, mientras que regresaba a su tierra, Canaán, como Dios le había dicho, escúchalo bien, Dios le había indicado a Jacob, regresa a Canaán, porque te voy a bendecir. Jacob estaba entonces así, siguiendo el plan de Dios. No lo olvides, sigamos el plan de Dios, no importa lo que pase, no importa circunstancias, sigamos el plan de Dios, sigamos con la mirada en Jesucristo. No nos desviemos nunca, así el mundo se venga encima, sigamos firmes en Jesús. Aunque vengan dudas, aunque haya miedo, yo estoy seguro y quiero finalizar diciéndote a ti en esta mañana, en esta tarde, cuando estés escuchando este mensaje, quiero decirte que Dios te va a dar sabiduría para que tomes la mejor decisión hoy. Persistir en la palabra del Señor, seguir a Cristo. Tus miedos y dudas van a ser superadas cuando confiamos e invocamos el respaldo de Dios. Dios va a sanar tu pasado. No sé cómo te decían, no sé en tu familia qué fama tuviste, en tu pasado qué fama tuviste. No sé cómo eras antes, pero cuando Dios dice que Él perdona nuestro pecado, que Él perdona nuestro pasado,
Dios lo hace de verdad. Y Él sana ese legado. Y Dios ya te dice, tú eres mi príncipe, tú eres mi princesa. No importa que haya sido antes, ahora eres una nueva criatura. No importa que haya pasado lo que participaste antes, ahora eres una nueva vasija, limpia, renovada, limpia, purificada. No tengas más miedo, pastor, es que antes era esto, antes hacía esto, ya Dios sana tu pasado. Dios te va a ayudar a reconciliarte con aquellas circunstancias que debemos de recuperar, debemos de sanar, que debemos de subsanar con la ayuda de Dios, reconciliar con quien hay que hacerlo. Y vas a retomar esa visión de ser una hija único de Dios. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido que bendigas a aquellos hermanos, hermanas, amigos que hoy están enfrentando un dilema en su vida. Yo te digo, hermano, hermana, decide, y la mejor decisión antes de tomar una gran decisión es ir a la palabra y seguir el propósito de Dios. Dios va a sanar tu pasado. Dios va a ayudar a reconciliar tu vida con Él, tu familia. Dios va a ayudarte a retomar tu visión de vida. Señor, bendigo a mis hermanos y hermanas y amigos que están a punto de tomar una gran decisión. Que tú les guíes al mejor rumbo, al mejor camino. Respáldales, bendíceles, dales bien, dales bendición, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ánimo, hermanos, un abrazo. Dios les bendiga y hasta pronto.